Perú es mundialmente asociado con los incas y la ciudad de Cusco, cuna de Machu Picchu. Sin embargo, mucho antes de la breve gloria del Tahuantinsuyo, florecieron en su territorio sociedades igualmente o más formidables. Los Wari, Moche, Sican, entre otras, cuyas hazañas tecnológicas, políticas, artísticas y urbanísticas rivalizan con las de los incas. Esta es una crítica a la narrativa inca céntrica que ha invisibilizado aquel rico legado preincaico y un llamado a revalorar cómo la promoción turística, la educación nacional y la identidad cultural del país podrían enriquecerse al iluminar la grandeza olvidada de estas civilizaciones. La marginación de las otras civilizaciones es evidente al revisar sus logros. La cultura moche, florecida en la costa norte entre los siglos II y VIII, dejó obras maestras de ingeniería, arte y arquitectura. Su legado incluye templos monumentales como las Huacas del Sol y la Luna, sofisticados sistemas de riego en el desierto y fastuosas tumbas reales. De hecho, el descubrimiento en 1987 del Señor de Zipán, antiguo jerarca mochica del siglo III, marcó un hito arqueológico y equiparable al de la tumba de Tutankamón. Por primera vez se hallaba intacto el enterramiento de un gobernante peruano anterior a los incas, revelando la magnificencia de un faraón andino con joyas de oro, plata y piedras preciosas. Aún así, el nombre de Zipán y la grandeza moche no gozan del reconocimiento masivo que rodea a Machu Picchu. Esta marginación también se puede apreciar en las investigaciones arqueológicas y reconstrucción de zonas arqueológicas. Debemos de recordar que Machu Picchu en el momento de su descubrimiento no estaba tal como hoy podemos apreciar. Cuando Hiram Bingham la redescubrió en 1911, muchas de sus construcciones eran montones de piedras derrumbadas, cubiertas por la maleza. A lo largo de décadas fue objeto de consolidación y reconstrucción meticulosa hasta lograr la imagen prístina que hoy proyecta al mundo. Este intenso trabajo, respaldado por fuertes inversiones, personal especializado y atención global, contrasta con la situación de otros sitios arqueológicos menos favorecidos en presupuesto y prioridad institucional. Sitios preincaicos emblemáticos como Zipán, Sican o Chan Chan no han recibido ni de lejos el mismo impulso. Chan Chan, la ciudadela de barro más grande de América prehispánica, sigue marcada por el deterioro y la desatención. Es el único patrimonio peruano en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO. Es por eso que hoy veremos algunos de los sitios arqueológicos que deberían ser reconstruidos para fomentar el turismo e impulsar la economía local. Zona Arqueológica Monumental de Chan Chan, La Libertad, Trujillo. Chan Chan, la capital de adobe del antiguo reino Chimú, es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1986 y ha estado en la lista del patrimonio en peligro debido a amenazas climáticas y humanas. Se encuentra en plena fase de conservación y mitigación de riesgos, con proyectos para restaurar secciones críticas de sus enormes muros de barro. Por ejemplo, en 2010 se reconstruyeron 300 metros del muro sur y 130 metros del oeste en el palacio amurallado Ñin An, como parte del Plan Maestro de Reconservación, siguiendo los lineamientos UNESCO. Más recientemente, entre 2024 y 2025, se ejecuta la restauración integral de un segmento de 70 metros del muro perimetral del conjunto Uch-An, que colapsó por lluvias, con el retiro de escombros, recomposición estructural con mortero estabilizado y apuntalamientos provisionales que se retirarán al concluir la obra en octubre del 2025. Al ser un sitio UNESCO, cualquier reconstrucción significativa requiere aprobación del Ministerio de Cultura de Perú y la consulta con UNESCO para asegurar que se respeten la autenticidad y las recomendaciones internacionales. Se han instalado techos protectores, drenajes y sistema de monitoreo modernos, como drones y escáner láseres, con apoyo de UNESCO y del Getty Conservation Institute. Cada etapa de conservación ha venido acompañada de hallazgos arqueológicos importantes, lo que realza el valor científico del sitio. En 2022 descubrieron restos óseos de 25 individuos con ofrendas significativas al sur de Uch-An, y en junio del 2024 se hallaron otros 11 entierros con ornamentos de alto rango, orejeras, collares Spondylus, al pie del muro norte de ese mismo complejo, pero también implica más inversiones en su posible reconstrucción. Los hallazgos se preservan e investigan, y muchos se exhiben en el Museo de Sitio de Chan Chan y en las salas especiales del Museo Tumbas Reales de Zipán. Cuando son piezas destacadas de oro o madera, la investigación continúa en Chan Chan, aporta conocimientos sobre la cultura chimú y enriquece el relato ofrecido a los turistas. Chan Chan es símbolo de la ingeniería en barro.
Complejo arqueológico Huacas de Moche, La Libertad, Trujillo. Se localiza a unos 10 kilómetros de Chanchán, en el Valle de Moche, a las afueras de Trujillo. Actualmente, Huaca de la Luna se encuentra parcialmente excavada, consolidada y abierta al turismo, exhibiendo imponentes frisos polícromos y patios ceremoniales restaurados. En cambio, la Huaca del Sol, la mayor pirámide de adobe de América, permanece en gran medida no excavada, pues sufrió destrucción histórica y su excavación total requeriría enormes recursos. Hasta ahora solo se han realizado sondeos puntuales en Huaca del Sol, que luego se reenterraron para protección, concentrándose los esfuerzos en Huaca de la Luna y en el área urbana adyacente. Un ejemplo es la reciente culminación de la restauración de un sector de la plaza ceremonial Plaza Cancha, sector 3, en Huaca de la Luna, que abarcó 7 grandes recintos, canchas con sus muros de adobe rehabilitados y escalinatas antiguas espejadas. Este proyecto, con inversión de 10 millones de soles, finalizado en abril del 2025, detuvo el deterioro estructural en esa área y reveló elementos arquitectónicos como canales y graderías ocultas bajo sedimentos. Las Huacas de Moche no son Patrimonio Mundial UNESCO, pero su importancia ha llevado a una gestión público-privada ejemplar. El proyecto arqueológico Huacas del Sol y de la Luna es coadministrado por el Ministerio de Cultura y la Universidad Nacional de Trujillo, con participación de un patronato. Cualquier intervención mayor requiere de la autorización del Ministerio de Cultura. Por ahora, las reconstrucciones se limitan a trabajos de anastilosis y refuerzo estructural, recolocar adobes originales caídos, añadir adobes nuevos solo donde sea necesario para sostener murales, etc. Por ejemplo, los restauradores han rescatado miles de adobes originales con huellas de impronta para recomponer parcialmente muros bajo supervisión técnica y ética. Se ha demostrado que el proyecto Huacas de Moche tiene un impacto social, se capacita a pobladores como vigilantes y artesanos, fortaleciendo su identidad mochica y orgullo por su patrimonio. A nivel regional, Trujillo consolida un circuito turístico cultural junto a Chanchán y otros atractivos, diversificando la oferta más allá de la clásica ruta Inca del Sur. Todos los tesoros culturales descubiertos son exhibidos en el Museo Huacas de Moche, inaugurado en 2010 junto al complejo. Este museo de sitio, gestionado por la Universidad de Trujillo, exhibe cerámicas mochica finamente decoradas, armas, ofrendas y reproduce escenas ceremoniales, brindando contexto al visitante antes de recorrer las huacas. Complejo arqueológico El Brujo, La Libertad. Se ubica a unos 37 kilómetros desde la ciudad de Trujillo. Es un conjunto de huacas monumentales donde la cultura moche dejó huella. La más célebre es Huaca Cao Viejo, donde se descubrió en 2005 la momia tatuada de la Dama de Cao, una gobernante sacerdotisa mochica con su ajuar de joyas de oro y tocados de cobre. Actualmente, Huaca Cao Viejo se encuentra conservada y parcialmente reconstruida en términos de protección. Se han instalado grandes techos tensados sobre la pirámide para resguardar sus frisos polícromos del clima, y pasarelas elevadas permiten recorrer sus patios ceremoniales sin dañar los suelos originales. El complejo El Brujo es gestionado a través de un convenio entre la Fundación Vice, entidad privada, y el Ministerio de Cultura desde 1990. Cualquier obra de reconstrucción o ampliación turística pasa por la aprobación de la Unidad Ejecutora número 5 de NAILAMP, el Ministerio de Cultura, en Lambayeque, o la DDC, La Libertad, según corresponda, además de contar con el visto bueno técnico de arqueólogos responsables. Aunque El Brujo no es sitio UNESCO, su manejo ejemplar y la relevancia del descubrimiento de la Dama de Cao lo han posicionado internacionalmente. Las intervenciones siguen principios profesionales. Por ejemplo, se consolidan muros con materiales compatibles, se protege la policromía con preservantes, pero no se reconstruye la pirámide en volumen, dejando visibles las áreas originales y las reconstruidas diferenciadas. Este complejo ha dado hallazgos notables más allá de la Dama de Cao. Anteriormente se descubrieron en Huaca Cao Viejo los famosos relieves polícromos del sacerdote degollador, que decoran muros con representaciones de rituales, hoy exhibidos en sitios protegidos bajo techo. También en la década de 1990 se halló la tumba de un personaje masculino, El Brujo, que da nombre popular al sitio con atados mágicos. Pero el descubrimiento estelar fue en junio de 2005. Tras 15 años de excavación paciente, el equipo liderado por Régulo Franco encontró la tumba intacta de la señora de Cao, que contenía el cuerpo momificado de una mujer joven de alto rango, cubierta de tatuajes, serpientes y arañas, y acompañada de coronas, cetros, joyas de oro, platos de cobre y sacrificios humanos.
Este hallazgo revolucionó la interpretación del rol femenino en las culturas prehispánicas, pues demostró que las mujeres podían ostentar el máximo poder religioso político en la sociedad mochica. Todos los objetos fueron restaurados cuidadosamente y son pieza central del Museo Cao, donde la momia misma se exhibe en una cámara con control climático, temperatura y humedad estrictamente reguladas para evitar deterioro. Complejo arqueológico de Tucumé, Lambayeque. Es un sitio arqueológico que se encuentra situado en los alrededores de la localidad de Tucumé, a 33 kilómetros al norte de la ciudad de Chiclayo, en la parte baja del Valle de la Leche, al noroeste de Perú. Hoy Tucumé se encuentra en fase de investigación continua y conservación preventiva, con varios sectores ya acondicionados para visitas y otros aún cubiertos de vegetación. En la última década se ha avanzado significativamente en consolidar y proteger algunas de las pirámides principales. Por ejemplo, Huaca Las Balsas, famosa por sus relieves de balsas y personajes míticos, fue excavada y estabilizada, instalándose techos para proteger sus frisos. Asimismo, Huaca Larga y Huaca del Pueblo tienen senderos de accesos y miradores. Sin embargo, la mayor parte de las pirámides de Tucumé permanecen erosionadas por siglos de lluvia y huaqueo, por lo que el enfoque ha sido frenar su deterioro más que una reconstrucción visible. En junio del 2024 inició un proyecto integral de conservación y restauración arqueológica en varias huacas de Tucumé, Las Gavilanes, Las Abejas, Facho, con una inversión de 332.000 soles. Tucumé es administrado por la Unidad Ejecutora 005 Nailamp, Lambayeque, Ministerio de Cultura, que se encarga de los proyectos de inversión pública en la región. Cualquier reconstrucción estructural requiere de los permisos de esta entidad y coordinación con arqueólogos responsables, en este caso con el director del Museo Tucumé. Si bien Tucumé no es patrimonio mundial, está protegido por la legislación peruana y fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 1998, lo que implica que las alteraciones no científicas están prohibidas. Por eso las reconstrucciones en Tucumé siguen estrictamente criterios científicos. Las pirámides no se reconstruyen en su forma original, dado que sería inviable reponer millones de adobes, sino que se consolidan ruinas existentes usando adobes nuevos solo donde es indispensable para sostener muros expuestos. Tucumé ha brindado hallazgos impresionantes a lo largo de sucesivas investigaciones. En los años 90, bajo el auspicio de Thor Heyerdahl y luego con dirección del arqueólogo Alfredo Narváez, se excavó el Templo de la Piedra Sagrada, donde se encontraron entierros humanos con indicios de sacrificio y ofrendas de cuchillos ceremoniales. Se halló, por ejemplo, un entierro real con 119 puñales de cobre dorado y un ídolo de piedra, revelando la importancia ritual del lugar. También se encontraron vestigios de ocupación inca. En la Huaca Las Abejas se descubrieron al menos 24 tumbas de época incaica tardía, con ajuares sencillos, confirmando que los incas reutilizaron Tucumé como centro administrativo. En excavaciones del 2020 al 2021, los arqueólogos identificaron un segundo nivel de cementerio con entierros de niños camélidos, presumiblemente ofrendas post-colapso Lambayeque durante la conquista inca. Además, en Huaca Las Balsas se descubrieron murales en relieve con figuras mitológicas y escenas náuticas, cuyo estilo único amplía el reconocimiento del arte lambayeque. Todos estos descubrimientos exhiben en el Museo de Sitio de Tucumé, museo concebido bajo la filosofía de ecomuseo, que integran las voces locales. El museo presenta maquetas de las pirámides, artefactos como vasijas y can con representaciones del dios Nailamp, máscaras funerarias de oro encontradas en Batán Grande relacionado culturalmente y hasta réplicas de contextos rituales. Por ejemplo, una escena de sacrificio de llamas según las evidencias halladas. Complejo arqueológico Huaca Rajada, Señor de Zipán, Lambayeque. Se ubica en el distrito de Saña, Lambayeque. Es el conjunto de pirámides de adobe de la cultura moche, donde en 1987 se descubrió la famosa tumba del Señor de Zipán, uno de los hallazgos arqueológicos más trascendentales de América. Actualmente, el sitio se ha transformado en un destino cultural ordenado. Cuenta con un museo de sitio Huaca Rajada, Zipán, junto a las excavaciones, pasarelas sobre las plataformas donde estuvieron las tumbas y coberturas protectoras sobre áreas sensibles. Tras las excavaciones intensivas de los 80 y una segunda campaña en 2007, hoy Huaca Rajada está en fase de conservación y mejoras turísticas.
En 2023 se aprobó un importante proyecto de inversión, Plan Copesco Nacional, de 8.5 millones de soles para mejorar la infraestructura de visitas en Huaca Rajada. Huaca Rajada no es patrimonio mundial UNESCO, sin embargo, la importancia del Señor de Zipán lo ha convertido en un emblema nacional, por lo cual su manejo tiene alta supervisión. Todos los trabajos son conducidos por el Ministerio de Cultura, Unidad Nailamp y Dirección de Cultura Lambayeque, en coordinación con autoridades locales. Para cualquier intervención mayor se requiere la aprobación del programa arqueológico Zipán. En la práctica, la conservación ha primado sobre la reconstrucción completa. Por ejemplo, cuando se halló la tumba principal, se decidió extraer los tesoros para su conservación en museo, dejando réplicas exactas en el sitio. La pirámide no fue reconstruida encima de la tumba, se conservó el contexto tal cual, protegido por la cubierta. Esta filosofía de mínima reconstrucción material garantiza cumplir con posibles lineamientos UNESCO de autenticidad si en el futuro se propusiera su nominación. El hallazgo del Señor de Zipán marcó un hito. Se trató de la primera tumba real moche encontrada intacta, con un personaje masculino de unos 40 años ricamente ataviado, acompañado de sacrificados, guardia, concubinas, llama y un fabuloso tesoro de más de 400 joyas y ornamentos de oro, plata, cobre dorado, piedras preciosas y telas. Entre los objetos destacaron el par de orejeras de oro con las figuras del Señor de Zipán, símbolo del museo, el pectoral de conchas mareñas y el estandarte de oro con forma de cacique. Este descubrimiento en 1987 fue seguido por otros en la misma Huaca Rajada. En 1988 apareció la tumba del sacerdote, otro dignatario, joyas, pero de rango ligeramente inferior. Y en 1989 la tumba del viejo señor de Zipán, un antecesor del principal, también con ricas ofrendas. Más adelante, en excavaciones del 2007, se hallaron hasta 14 tumbas adicionales, muchas de ellas mujeres de élite y guerreros que completan el panorama del sitio. Todos estos hallazgos han sido meticulosamente conservados para su exhibición. Se crearon dos museos complementarios. El Museo de Sitio Huaca Rajada, localizado junto a la Huaca, exhibe algunos elementos hallados in situ, especialmente materiales resistentes como cerámica, réplicas de la escena funeraria y fotografías del proceso arqueológico. Mientras que el grueso de los tesoros originales se exhibe en el Museo Tumbas Reales, en Lambayeque, inaugurado en el 2002. Este museo, con arquitectura inspirada en las pirámides moche, permite apreciar en varios niveles la tumba reconstruida tal cual fue encontrada. El complejo arqueológico de Batangrande, dentro del bosque de Pomac, Lambayeque. Se encuentra ubicado dentro del santuario histórico Bosque de Pomac. Es un extenso complejo de al menos 20 pirámides de la cultura Zicán o Lambayeque, 750 a 1375 después de Cristo, esparcidas en un denso bosque seco de algarrobos. Actualmente, este sitio se encuentra en una etapa de conservación natural e investigación selectiva, más que de una reconstrucción visible. Muchas de sus pirámides como Huaca el Oro, Huaca la Ventana, Huaca Rodillona, aparecen como colinas erosionadas cubiertas de vegetación. El bosque de Pomac tiene un régimen especial al ser área natural protegida, administrada por Cernam en coordinación con el Ministerio de Cultura. Cualquier intervención requiere permisos dobles de Cultura y de Cernam, asegurando que no se dañe ni el patrimonio cultural ni el ecosistema. Hasta ahora, la filosofía ha sido mínima intervención. De hecho, Pomac fue propuesta alguna vez para UNESCO, pero no concretada, en parte porque mantenerlo sin reconstrucción permite estudiar a fondo con técnicas mejores. Sin embargo, el Estado peruano ha reconocido su valor integrando los íconos de Zicán en la identidad nacional. Por ejemplo, el famoso tumi, cuchillo ceremonial y la máscara de ojos alados descubierto en Batangrande. Son símbolos culturales, por lo que hay presión local para potenciar el sitio turísticamente. Los descubrimientos en Batangrande han sido espectaculares, arrojando luz sobre la élite Zicán y sus rituales. En 1991, el arqueólogo Izumi Shimada descubrió la célebre tumba del señor de Zicán en Huaca el Oro. Este entierro correspondía a un varón de unos 40 a 50 años, enterrado de pie dentro de una cámara de madera lacrada bajo 12 metros de tierra. Portaba una máscara funeraria de oro con ojos alados de turquesa, ahora ícono del Museo Zicán, un pectoral de conchas, espóndilos, orejeras, corona y un impresionante tumi de oro a su lado. Junto a él había ofrendas riquísimas, más de 1.2 toneladas de objetos de cobre dorado, indicando reconocimiento avanzado de metalurgia, cerámica fina pintada de color negro, estilo típico de Lambayeque, restos de culturas y restos de llamas y aves sacrificadas.
Este hallazgo demostró el alcance panandino de la cultura Sicán, ya que materiales como el cinabrio rojo en la máscara provenían de Huancavelica y las conchas espóndilos del Ecuador. Otra tumba descubierta contenía a una sacerdotisa mujer, confirmando un complejo sistema religioso. Además de tumbas, se han encontrado en Batangrande ofrendas de carácter simbólico. En 2023 se reportó el hallazgo mediante radar de un posible templo enterrado con alienación astronómica, lo que sugiere lugares ceremoniales aún no revelados públicamente. Muchos hallazgos famosos provienen de huaqueos históricos. En la década de 1930 se recuperó en Batangrande el tumi que hoy exhibe el Museo Oro del Perú, aunque lamentablemente sin contexto arqueológico. Toda esta riqueza se expone didácticamente en el Museo Nacional Sicán, ubicado en Ferreñafe. Inaugurado en 2004, este museo presenta los objetos originales y recrea escenas de la vida Sicán. Uno puede ver la tumba del señor de Sicán montada tal cual, con iluminación dramatizada, y apreciar su máscara tumi bajo condiciones de seguridad y conservación ideales. También se exhiben artefactos cotidianos que cuentan la vida del pueblo Sicán, herramientas agrícolas, cerámica utilitaria, textiles carbonizados recuperados, etc. Monumento arqueológico Chavín de Huántar, Ancash. Se ubica en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, departamento de Ancash. Es uno de los sitios arqueológicos mejor conservados del país y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1985. Actualmente se encuentra en una etapa de investigación permanente y conservación preventiva, más que de reconstrucción física, dado que su estado es relativamente completo. Conserva su templo mayor, el castillo, con plazas hundidas, galerías subterráneas, laberínticas y esculturas líticas emblemáticas. En los últimos años, Chavín ha sido objeto de hallazgos notables en su subsuelo. Entre 2018 y 2020 se descubrieron nuevas galerías ceremoniales selladas por 3000 años, como la denominada Galería del Cóndor, por una escultura en forma de cóndor hallada en su interior, a través de exploración con robots. Tras reapertura post-pandemia, el sitio ha recibido mantenimiento en drenajes, consolidación de muros y limpieza de escombros, dejando por antiguos derrumbes. En los últimos años, Chavín ha sido objeto de hallazgos notables en su subsuelo. Entre 2018 y 2020 se descubrieron nuevas galerías y 2 vasijas ceremoniales intactas de 3000 años en una galería sellada, lo que supuso el primer gran descubrimiento en mucho tiempo. Pero como mencionamos, entre 2018 y 2019 se superaron a sí mismos. La exploración robótica permitió descubrir la ya citada Galería del Cóndor y otras 2 galerías con ofrendas, ampliando radicalmente la comprensión del diseño interno del templo. Los cuencos de piedra con formas de cóndor son piezas únicas que se están estudiando para determinar su función, posiblemente recipientes para alucinógenos, pues el culto Chavín era famoso por el uso de cactus de San Pedro. En estas galerías también se hallaron restos de carbón fechables, evidenciando ceremonias de clausura hacia 1200 a.C. Además, en 2018 se desenterraron en una galería pequeña tubos de hueso decorados que al analizarlos contenían residuos de polvo de vilca, una semilla alucinógena, confirmando que en Chavín se realizaban rituales orquestados con sustancias. Todos estos hallazgos han sido incorporados al relato museográfico. El Museo Nacional Chavín, ubicado cerca del sitio, exhibe una impresionante colección de piezas originales. Destacan las cabezas clavas recuperadas, varias fueron encontradas enterradas, posiblemente ocultados por sacerdotes. La estela Raimondi, monolito con la deidad sonriente, hallada en la hacienda de Chavín en el siglo XIX. El lanzón monolítico original, que se mantiene en su oscuro nicho dentro del templo por respeto, mientras que en el museo se muestra una réplica exacta. El museo también exhibe pututos de Strombus, con los que se pudo recrear la música de Chavín. Se han hecho conciertos experimentales con estos instrumentos. Parque Arqueológico Pillacta, Cusco. Ubicado en el valle sur del Cusco, es un gran centro urbano de la cultura Huari, 600 a 900 después de Cristo, compuesto por decenas de recintos rectangulares, calles ortogonales y largos muros perimetrales de piedra y adobe. Hoy el sitio se presenta como un extenso entramado de ruinas bajas. La mayoría de muros conservados tienen entre 1 y 2 metros de altura. Durante años estuvo relativamente abandonado, pero recientemente ha pasado por una fase de restauración puesta en valor parcial.
En abril del 2025, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco anunció la culminación de la restauración integral del Sector 3, Plaza Cancha de Piquillacta. Esta intervención abarcó la recuperación de 7 conjuntos habitacionales, canchas con 15 ambientes cada uno, un total de más de 100 recintos interconectados por calles y escaleras internas. Se restauraron los muros de piedra y barro que los delimitan, reintegrando piedras caídas y aplicando un mortero de barro nuevo para consolidarlos. Durante la excavación previa salieron a la luz elementos arquitectónicos notables como graderías, canales de drenaje y patios antes cubiertos de tierra. Piquillacta, al ser parque arqueológico, está bajo administración de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Para su restauración se elaboró un proyecto de inversión pública con expediente técnico aprobado y se asignaron fondos estatales superiores a 10 millones de soles. Todos los trabajos cuentan con permisos del Ministerio de Cultura, específicamente de la DDC Cusco y su área funcional de obras y puesta en valor. Por el momento no está contemplado su reconstrucción completa. Aunque Piquillacta no tiene un museo de sitio grande, los trabajos recientes han arrojado hallazgos importantes. Durante la restauración del Sector 3 se recuperaron fragmentos de cerámica wari de estilos diversos. Se identificaron estilos viñaque, chaquipampa, cajamarca, huamanga, entre otros. En contextos del sitio, esto confirma Piquillacta como un centro multiétnico donde llegaron cerámicas de distintas partes del Imperio Wari, aportando evidencia de intercambio. El hallazgo de cerámica cajamarca, por ejemplo, sugiere presencia de gentes de la Sierra Norte en Cusco en época pre-inca, lo cual es revolucionario. Igualmente se hallaron aleaciones metálicas, cobre, bronce y arsénico en pequeños objetos como pinzas o tupus, demostrando que la metalurgia andina también circuló en Cusco pre-inca. Uno de los descubrimientos más fascinantes fue la aparición de depósitos de basura antiguos en varias canchas. Allí se recuperaron restos de maíz, quinoa, tubérculos, huesos de cuy, venado y pescado. Este último dato, pescado marino en Cusco Wari, indica que Piquillacta recibía productos costeros probablemente secos, reflejando redes comerciales de largo alcance. Adicionalmente, en excavaciones previas, 2004, se encontró una ofrenda ritual cerca de la entrada a este pozo con objetos quebrados intencionalmente, entre ellos placas de piedra pulida, conchas, interpretado como acto fundacional o clausura wari. Muchos de los objetos rescatados de Piquillacta se exhiben hoy en el Museo Inca de Cusco y en pequeñas vitrinas del local administrativo del sitio. Se diría que este sitio es el más factible para su reconstrucción. Santuario Arqueológico de Pachacamac, Lima. Se ubica en el distrito de Pachacamac, en la ciudad de Lima. Se encuentra a la margen derecha del río Lurín, muy cerca del Océano Pacífico, frente a un grupo de islas homónimas. Fue uno de los mayores centros religiosos de la costa prehispánica durante más de 1000 años, acogiendo culturas Lima, Wari, Ichma e Inca. En la actualidad, Pachacamac se encuentra conservado y parcialmente restaurado para la visita tras décadas de trabajos. Varios de sus templos principales exhiben reconstrucciones parciales o consolidaciones. Por ejemplo, el Templo del Sol, estructura inca de adobe en un cerro, tiene sus rampas y terrazas limpiadas y reforzadas con barandas y senderos que llevan a la cima, donde se observan muros restaurados a unos metros de altura para marcar el contorno original. El templo pintado fue restaurado en la década de 2010. Y se consolidaron sus muros con réplicas de adobes y se colocó un techo protector sobre sus frisos polícromos recién descubiertos. Otros complejos como el Ayahuasi, Palacio de las Mamacunas y el Templo Viejo Urpihuachac han sido puestos en valor con muros reerguidos a media altura, coberturas que los protegen de la lluvia ocasional. Pachacamac cuenta desde el 2016 con un nuevo museo de sitio moderno donde se exponen 277 objetos seleccionados de excavaciones pasadas, incluyendo el célebre ídolo de Pachacamac, tótem de madera policromada, descubierto en 1938 y recientemente analizado con nuevos métodos. Actualmente el estado de Pachacamac es el de un parque arqueológico funcional. Hay circuitos de visita en vehículo y peatonales bien señalizados, miradores, cartelería trilingüe y personal de atención al visitante. Pachacamac no ha sido inscrito como sitio individual UNESCO, pero forma parte de la Ruta del Capacñán, reconocida en 2014, ya que un ramal inca del Camino Real llegaba hasta el Templo del Sol de Pachacamac. Además, Perú incluyó a Pachacamac en su lista indicativa desde 1996 como complejo arqueológico de Pachacamac.
Por tanto, cualquier reconstrucción o restauración mayor necesita el visto bueno del Ministerio de Cultura y, de considerarse necesario, la consulta al Comité Nacional de Gestión de Sitios, donde participan especialistas. Hasta ahora, las reconstrucciones se han mantenido dentro de lo permitido por la Carta de Venecia y Nara, anastilosis, consolidación con materiales similares y diferenciables. Por ejemplo, cuando se hallaron en 2012 los restos del ídolo de Pachacamac original pintado de rojo, su restauración y exhibición requirió autorización de la Dirección de Patrimonio Mueble y se prohibió hacerle cualquier repinte. Solo se consolidó y se exhibe dentro de una vitrina con control climático. Centro Ceremonial Cahuachi, Ica. Cahuachi era un centro ceremonial de la cultura nazca que vivió su época de esplendor entre el año 1 y el 500 y estaba situado en el valle del río Nazca, a 28 kilómetros de la ciudad del mismo nombre y cerca de las líneas de Nazca. Durante siglos estuvo en ruinas semienterradas, pero desde los años 80, el arqueólogo italiano Giuseppe Orifici lidera excavaciones que han transformado el conocimiento del sitio. Actualmente Cahuachi se encuentra parcialmente excavado y con reconstrucciones parciales en algunas pirámides para fines de conservación y demostración. La pirámide mayor, conocida como el Gran Templo o Templo Escalonado, ha sido despejada en casi todos sus niveles. Se exhumaron sus terrazas y rampas, consolidando los muros con adobes nuevos allí donde se habían perdido, lo que en la práctica es una reconstrucción parcial hasta la mitad de su altura original. Hoy, el Gran Templo exhibe su forma piramidal escalonada con varios niveles reconstruidos hasta unos 10 metros de alto, lo que permite al visitante imaginar su imponencia. En la cima se instalaron techos ligeros para proteger los altares y ofrendas descubiertos. Otras estructuras como el templo pintado y el templo enterrado también han sido intervenidas. En ellas se liberaron patios ceremoniales que estaban bajo dunas de arena y se han reconstruido los segmentos de muros decorados con fines de preservación. Cahuachi es administrado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica. Las excavaciones y restauraciones han sido realizadas en el marco del proyecto Nazca con permisos anuales de investigación otorgados por el Ministerio de Cultura y bajo supervisión de arqueólogos peruanos. Toda reconstrucción de Cahuachi debe ser aprobada por el Ministerio, justificando necesidad de conservación. Las excavaciones en Cahuachi han revelado una gran riqueza de hallazgos, muchos de los cuales han sorprendido al mundo arqueológico. Uno de los más destacados fue el descubrimiento en 1987 de más de 20 cabezas trofeo enterradas bajo un piso ceremonial, con cabello largo y agujeros para suspenderlas, evidencia de un ritual nazca de exhibir cabezas humanas enemigas. Estas cabezas momificadas se conservaron bien por el clima árido y actualmente se exhiben en el Museo Antonini de Nazca. El Museo Antonini, gestionado por la Misión Italiana y la Universidad de San Marcos, en la ciudad de Nazca, alberga la mayoría de hallazgos de Cahuachi. Allí se muestran polícromos vasos ceremoniales Nazca con iconografía de cóndores, guerreros y deidades, muchos recuperados intactos de ofrendas en las pirámides. También exhibe textil extraordinarios, fragmentos recuperados de entierros con colores aún vivos y objetos únicos como grandes tambores ceremoniales de cerámica decorados con rostros. Varios de estos tambores se hallaron rotos intencionalmente como ofrendas. Un descubrimiento crucial fue el de un entierro sacerdotal femenino. Se encontró a una mujer joven con opulenta vestimenta, acompañada de 800 piezas de cerámica fina apiladas cuidadosamente, una especie de bodega ceremonial, lo cual cambió la perspectiva del rol de la mujer en la élite nazca. Este hallazgo, conocido como la Gran Ofrenda 5, está recreado en el museo con las piezas originales dispuestas tal y cual se hallaron. Lo que se puede decir es que todos estos sitios arqueológicos ilustran la diversidad y magnificencia del patrimonio peruano a lo largo de la costa, sierra y selva, desde las complejas estructuras de barro de Chanchán hasta los templos pétreos de Chavín, pasando por las necrópolis mochicas, los centros ceremoniales de la selva y los caminos incaicos que cruzan el país. Cada uno revela una faceta distinta de la historia profunda del Perú. Sin embargo, todos comparten una realidad común: enfrentan desafíos urgentes en su preservación, financiamiento y valorización.
Algunos como Cuelap o Tucumé han sufrido daños estructurales o el abandono de proyectos a medio camino. Otros como Cahuachi o Batán Grande esperan aún una reconstrucción seria que les devuelva visibilidad. En tiempos en que el turismo patrimonial puede ser motor económico, puede ser momento de mirar más allá de Machu Picchu y dar a estas otras joyas arqueológicas el lugar que merecen en el imaginario nacional e internacional.